Eh, Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, este es como el inicio a esta carpeta tan importante sobre, en investigación, en didáctica de la matemática, sobre modelación y desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración, ingeniería agropecuaria y otros estudiantes de nuestra campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. En él queremos hacer una lectura juiciosa a todo el trabajo sobre modelación matemática y desarrollo del pensamiento computacional del doctor Johnny Villa Ochoa, que aparece acá en imágenes, aquí en Google Scholar, y que podemos ver más ampliamente en otras fotos. El profesor Johnny Alexander Villa Ochoa es doctor en educación matemática de la Universidad de Antioquia, profesor de planta. Aquí tenemos algunas noticias y otras imágenes de él. Aquí están las imágenes de él, de su trabajo alrededor de la modelación matemática, desde antes de 2007. Empezaremos efectivamente a leer los artículos de él de 2007. Aquí está la Universidad de Antioquia, bueno, y aquí con su equipo de trabajo. Aquí esta foto me parece muy buena, de trabajo en equipo. Esta me parece muy bacana. Universidad de Lima. La investigadora de la Universidad de Antioquia expuso en Lima, en la U Lima, y el 20 de septiembre Johnny Villa Ochoa, doctor e investigador de la Universidad de Antioquia, Colombia, dictó una conferencia invitado por el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. En su visita habló del razonamiento a través del estudio de la covariación. Al evento asistieron estudiantes de institutos pedagógicos y docentes de matemáticas de nivel primario y secundario, y la exposición de Johnny B. Alexander se da en el contexto de la investigación que realiza un equipo de profesores de estudios generales de la especialidad de matemáticas. Elizabeth Advíncula, Maricel Beteta y José Carlos León e Isabel Torres vienen desarrollando el proyecto Desafíos en la formación de docentes de matemáticas desde su conocimiento especializado y sus concepciones, que busca mejorar la calidad de la formación de docentes y contribuir al desarrollo de sus competencias profesionales. La experiencia de nuestros investigadores les permitió identificar las deficiencias y falencias de la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos matemáticos didácticos. Por ello, este trabajo pretende estudiar las nociones y concepciones que se encuentran en vigor y sobre las cuales se asientan los futuros profesores de educación secundaria de esta especialidad. Elizabeth Advíncula, investigadora y docente de la U Lima, dio detalles del estudio. Estamos con el modelo MTSK, que nos permite reflexionar sobre la práctica y preparación docente en conocimientos matemáticos sólidos y didácticos. Lo que buscamos es descifrar si la metodología de enseñanza es adecuada y además plantear una propuesta integral. Estamos realizando el estudio con alumnos del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Este me gusta. Entonces seguir adelante con él. Entonces hoy queremos ver este primer artículo de Johnny Villa de 2007, con el ánimo de conocer su trabajo y implementarlo en la Universidad de Antioquia Campus Caucasia, con los estudiantes de Administración de Empresas, Ingeniería Agropecuaria y Licenciatura en Matemáticas. Entonces, la modelación como proceso en el aula de matemáticas, un marco de referencia y un ejemplo. Johnny Alexander Villa Ochoa. Resumen: la educación matemática como disciplina científica aborda las matemáticas desde diferentes contextos educativos. En el caso particular del aula de clase, uno de sus elementos de abordaje es el estudio de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Eso hace la educación matemática. En este documento se presentan algunos elementos que permiten reflexionar sobre el proceso de modelación como una estrategia didáctica para abordar la construcción de conceptos matemáticos en el aula de clase. Esos elementos se convierten en un avance en la investigación. El proceso de modelación en las matemáticas escolares, desarrollado en la Universidad de Antioquia con el apoyo del Programa de Educación de Adultos del ITM. Esta fue una versión resumida de este documento, fue presentada en la 21 Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME 21, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, entre el 22 y 26 de julio de 2007.
Y las palabras clave son modelación matemática, modelización matemática, funciones por parte. Funciones por parte, me imagino que es funciones definidas por partes. Y aquí está el abstract de Mathematical Education as a Scientific Discipline Face Mathematics from Diverse Educational Contexts. In the particular case of the classroom, one of its working objects is the study the strategies for mathematical teaching and learning. This paper presents some elements leading to think about the modeling process as a teaching strategy to tackle the construction of mathematical concepts in the classroom. Such elements become a progress of the research project called the modeling process in the school mathematics developed by the Universidad de Antioquia with the support of ITM's Adult Education Program. Keywords, mathematical modeling in the science, mathematical modeling in the school. Y entre la introducción, pues entonces el profesor nos muestra que el desarrollo de las matemáticas en el transcurso de la historia ha dado cuenta de las múltiples relaciones entre las matemáticas y el mundo real. En las últimas décadas, esta relación ha cobrado vital importancia, materializándose especialmente en el campo educativo mediante el proceso denominado modelación matemática. En muchos de los productos en este proceso han comenzado a permear las aulas de clase en los diversos niveles y en muchas instituciones del sistema educativo. La inclusión de la modelación en el aula de matemática en Colombia se propone desde 1998 con la presentación de los lineamientos curriculares, quienes además proponen el desarrollo del pensamiento matemático a partir de la implementación de otros 4 procesos, a saber, el razonamiento, la resolución y el planteamiento de problemas, la comunicación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, MEN 1998. En este documento se presentan algunos elementos sobre la forma como la modelación se convierte en una herramienta didáctica para la construcción de conceptos matemáticos y se muestra a manera de ejemplo una situación que permitirá abordar el concepto de función por partes o a tramos en el aula de clase. Marco de referencia. Aquí vemos entonces el proceso de modelación matemática es considerado como una actividad científica en matemáticas que se involucra en la obtención de modelos propios de las demás ciencias. En los últimos años se han venido adelantando investigaciones Basanesi 2002 y Bienvenue Hein en 2004 que posibilitan la adopción de esta actividad científica en la enseñanza de las matemáticas de tal manera que se convierta en estrategia didáctica para abordar conceptos matemáticos en el aula de clase. Para iniciar es necesario precisar los términos en los cuales se han de entender los conceptos de modelado y modelación matemática en el desarrollo de este documento. El concepto de modelo matemático. El concepto de modelo matemático ha estado presente en muchos de los campos de las ciencias en los cuales la matemática tiene amplia aplicación en la resolución de problemas. Al respecto se han planteado algunas definiciones como modelo matemático es un sistema axiomático constituido por términos indefinidos que son obtenidos por la abstracción y clasificación de ideas del mundo real. La abstracción lo entiendo como cuando en una situación que va a tener una situación real, que va a tener múltiples variables, tomas las que consideras más relevantes. A eso le llamamos abstracción y cuantificación de ideas del mundo real. Se define un modelo matemático como una construcción matemática dirigida a estudiar un sistema o fenómeno particular del mundo real. Este modelo puede incluir gráficos, símbolos, simulaciones y construcciones experimentales. Eso lo dice Giordano, F. Ware, Fox en 1997. Y un modelo matemático de un fenómeno, situación, problema es un conjunto de símbolos y de relaciones matemáticas que representa de alguna manera el fenómeno en cuestión. Bienvenue Hein 2004. Se define como modelo matemático de un sistema prototipo físico, biológico, social o químico a un completo y consistente sistema de ecuaciones matemáticas que es formulado para expresar las leyes de ese y su solución intenta representar algún aspecto de su comportamiento. Rutherford, 1978. Estas definiciones de modelo hacen referencia en gran medida a la visión que se tiene de la matemática en relación con el mundo real. Sin embargo, existen diferencias
entre dichas definiciones de acuerdo con la forma como se materializa matemáticamente dicha relación, es decir, en la forma de representación matemática. El concepto del concepto de la relación, la verdadera importancia de un modelo desde el punto de vista didáctico radica desde Bacenasi 2002, citado en Posada de Villa 2006, en la página 74, en tener un lenguaje conciso que expresa las ideas de manera clara y sin ambigüedades, además de proporcionar gran cantidad de resultados, teoremas, que propician el uso de elementos computacionales para calcular sus soluciones numéricas. Y aquí viene que la modelación matemática está íntimamente relacionada con la computación. Por ello, se llama simplemente modelo matemático a un conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que intentan explicar y predecir y solucionar algunos aspectos de un fenómeno o situación. Viendo esto, me veo como la necesidad de que entonces en el repositorio, que yo ya tengo que estamos pensando para la lectura a Johnny Villa, vamos aquí a los repositorios, pues aquí tenemos seminario en didáctica de la aritmética, vamos a ver aquí, control S, y aquí le decimos que vamos a agregar el primer artículo de Johnny Villa sobre modelación matemática y desarrollo del pensamiento computacional, sobre modelación matemática y desarrollo del pensamiento computacional. Bueno, entonces aquí ya confirmamos y enviamos, y así cuando uno actualiza a GitHub para la publicación de esta lectura, entonces yo al actualizar él me pone de primero a ese modelación y desarrollo del pensamiento computacional desde Johnny Villa. Lo debemos de poner desde Johnny Villa, una lectura a Johnny Villa. Entonces quiero cambiarle el nombre aquí en setting o configuración, aquí le modelación y desarrollo del pensamiento matemático, pues una lectura a Johnny Villa. Entonces lectura a Johnny Villa. Pues aquí ya tenemos rename para poder que se nos distinga este repositorio de los demás sobre modelación y pensamiento matemático, porque este es orientado a la lectura Johnny Villa con el ánimo de seguir adelante con lo que aprender de todo lo que este investigador nos pueda aportar, de tal manera que sigamos enriqueciéndonos como docentes en ese servicio a los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas para su desarrollo profesional, sea en ingeniería, o sea en licenciatura, o sea en administración de empresas. Entonces acá, bueno, ya con eso tenemos más organizadito las cosas. Podemos volver al artículo y decimos, bueno, pues la construcción de un modelo no se hace de manera autónoma ni inmediata. Por el contrario, requiere de cierto periodo de tiempo en el cual el modelador pone en juego sus conocimientos matemáticos, el conocimiento del contexto, y entonces tiene que ponerse en juego sus conocimientos matemáticos, el conocimiento del contexto y de la situación, y sus habilidades para describir, establecer y representar las relaciones existentes entre las cantidades, de tal manera que se pueda construir un nuevo objeto matemático. Al proceso de obtención de un modelo matemático a partir de un fenómeno real es a lo que llamamos modelización matemática. Modelización, como es un escáner, no nos deja tomar estas excelentes ideas del profesor Johnny Villa. Este párrafo me parece súper interesante y quiero leerlo de nuevo, y es: la construcción de un modelo no se hace de manera autónoma ni inmediata. La construcción de un modelo no se hace de manera autónoma ni inmediata. De manera autónoma ni inmediata. Por el contrario, requiere de cierto periodo de tiempo. Requiere de cierto periodo de tiempo en el cual el modelador
el modelador pone en juego sus conocimientos matemáticos, pone en juego sus conocimientos matemáticos, el conocimiento del contexto, el conocimiento del contexto y la situación y de la situación. Ay, Dios, se me movió. Ay, Dios, ¿esto hasta dónde se me movió? Por Dios. Se movió de las páginas porque movió el scroll de la derecha. El scroll o el deslizador de la derecha. A ver que volver acá. En la parte de introducción. El marco de referencia en cuanto a las definiciones del modelo matemático ya, y aquí se dice la construcción de un modelo en esta página 5, ponemos el scroll a la derecha, no se hace de manera autónoma ni inmediata esa construcción de modelos, por el contrario requiere de cierto periodo de tiempo en el cual el modelador pone en juego sus conocimientos matemáticos, el conocimiento del contexto y de la situación, y sus habilidades para describir y aquí pienso en mis estudiantes para ayudarles a desarrollar esas habilidades para describir, establecer y representar las relaciones existentes. Describir, establecer y representar las relaciones existentes. Entre las cantidades. De tal manera que se pueda construir un nuevo objeto matemático. De tal manera que se pueda construir un nuevo objeto matemático. Al proceso de obtención de un modelo matemático a partir de un fenómeno real es a lo que llamamos modelización matemática. A eso le llamamos modelización matemática. La modelización puede ser considerada como herramienta de representación de situaciones o fenómenos del mundo real, el cual se convierte en el sistema objeto de estudio. Como el propósito es obtener conclusiones del fenómeno objeto de estudio, se somete a un procedimiento de observación de su comportamiento que será estudiado para identificar los factores que allí parecen estar involucrados. Desde esta perspectiva, la modelización matemática se considera como un ciclo, de acuerdo con Berry, Davies en 1996, citado por Crunch y Haynes en 2004, página 198, se desarrolla a través de unas etapas. Ellas son la declaración del problema en el mundo real, la formulación de un modelo, solución matemática, interpretación de los resultados, evaluación de la solución, refinamiento del modelo y nuevamente la declaración del problema en el mundo real. Buscando construir una reinterpretación más profunda de este ciclo, es posible afirmar que este comienza con la determinación de un fenómeno o problema del mundo real, el cual es observado y sometido a un proceso de experimentación que intenta profundizar en su comprensión y en la búsqueda de datos. Como no es posible considerar o identificar todos los factores involucrados en el fenómeno, se hacen las simplificaciones y supuestos que eliminan algunos de estos, para ello construir un modelo que representa el fenómeno. Entonces aquí dice que hay que sintetizar las variables involucradas en el problema, por la imposibilidad, porque no es posible considerar o identificar todos los factores involucrados en el fenómeno. Y construido el modelo, se generan todos los análisis posibles y se utilizan las herramientas matemáticas para construir una solución matemática y sacar de ella conclusiones del modelo, las cuales deben ser interpretadas a la luz del fenómeno.
En la búsqueda de la coherencia entre las conclusiones del modelo y el fenómeno mismo, se plantean estrategias de evaluación y validación. Entonces, este artículo puede ser también una ayuda para fundamentar el trabajo que vamos a hacer con los estudiantes de ingeniería en cálculo, para mostrar la aplicación del cálculo diferencial a la solución de problemas asociados a la ingeniería agropecuaria este 24 de noviembre en el auditorio de nuestra Universidad de Antioquia, aquí en el campus Caucasia. Bueno, hasta aquí creo que vamos a ver ya después el esquema en el que se parte de un problema en este pentágono, luego se observa, experimenta, se hace abstracción y simplificación para la construcción del modelo, luego él se analiza para llegar a la solución, se deducen conclusiones, se interpretan y esas conclusiones del fenómeno se llevan a evaluación y validación para luego volver a el problema o retornar a ese planteamiento original. Eso es un proceso que el profesor Johnny Villa lo muestra como un proceso cíclico. Vamos entonces a compartir a los estudiantes este artículo y la alegría pues de tenerlo fundamentado y seguir trabajando en fundamentarlo para hacer un trabajo de modelización que capacita a los estudiantes en habilidades de comunicación científica, desarrollo del pensamiento computacional y promoción de la ciencia libre. Por eso utilizamos Visual Studio Code, que son software libre, Google Colab, bueno, pues que es una aplicación que no nos exige descargar para poder ejecutar las tareas y el análisis del modelo, construirlo y analizarlo, y otras aplicaciones más en las que enfatizamos pues las que son de ciencia libre. Muchas gracias. Hasta ahora seguiremos después el artículo en la parte de todo lo que él sigue hablando sobre diferencias entre los procesos de modelización y de modelación en el campo de las matemáticas. Entonces él hace una diferenciación entre modelización y modelación, modelización y modelación. Entonces aquí tenemos dos conceptos que van a ser muy importantes para el profesor. Aquí la modelización recuerden que no lo definió como el proceso de obtención de un modelo matemático a partir de un fenómeno real. Eso lo llamaremos modelización matemática, proceso de obtención de un modelo matemático a partir de un fenómeno real, proceso de obtención de un modelo matemático a partir de un fenómeno real, modelización matemática, modelización matemática. Muchas gracias.